Ujú. y hay una formación continua y constante del profesorado. Eso también hace que sea una profesión donde bueno, haya muy buenos profesionales con muchísima experiencia y con muchísimo conocimiento de la profesión en sí. Hola a todos, soy Alejandra Cortizo y soy una de las profesoras y creadoras de los cursos de formación para profesores de español que ofrece nuestra escuela AC Spanish. Si todavía no nos conoces, aquí debajo en la cajita de información te dejamos el link a nuestra página web. Muchos de nuestros alumnos nos preguntan cómo hemos empezado en esta profesión, por qué nos hicimos profesoras de español y cuál fue nuestra experiencia en este campo. Para ello hemos decidido hacer una serie de entrevistas en las que las dos aparezcamos y contemos un poco nuestra experiencia de vida y sobre todo en diferentes países. Y hoy tengo el lujo de hacer una entrevista a mi compañera Lorena Chocolanti, que nos explicará un poco de su experiencia en España. Lorena es licenciada en Comunicación Social y Publicidad y posteriormente se formó como profesora de español para extranjeros. Lleva en esta profesión unos 15 años y imparte también cursos de formación para profesores o futuros profesores de español desde hace unos 8 años. En España, como os contará ahora, se formó en diferentes contextos educativos y estuvo unos cuantos años allí, y ella ahora mismo reside en Argentina. Hola Lore. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, un poco raro aquí hacerte la entrevista porque, como ya he dicho anteriormente, Lorena es mi compañera, trabajamos cada día juntas, entonces siempre es un poco raro entrevistarla una a la otra. Pero bueno, la primera pregunta que te quería hacer en esa entrevista es que sé que te fuiste a España, entonces, ¿por qué te fuiste a España? Bien, bueno, yo hacía un par de años que había terminado mi carrera en la universidad y había decidido irme a Estados Unidos de au pair. Para los que no saben, irse de au pair es irse a través de un programa de intercambio cultural. Básicamente, uno vive con una familia estadounidense, le cuida a sus niños y a cambio ellos te dan la casa, el coche, la comida y un salario. Entonces, yo estaba en Estados Unidos viviendo en el momento en que tomo la decisión, digamos, de irme a España, y en ese año, mientras estaba allí, empecé a hablar con una amiga que tenía acá en Argentina y que sabía que las dos teníamos las mismas intenciones, digamos, de que queríamos cruzar el charco e irnos a Europa a tener una experiencia allí. La idea inicial era irnos a estudiar, a hacer algún máster, algún posgrado y a trabajar, y además conocer Europa, porque ninguna de las dos habíamos estado jamás allá en el viejo continente. Entonces, bueno, en ese año, mientras estaba de au pair, fue un año para mí súper enriquecedor, que aprendí un montón, que fue un año que me cambió completamente mi cabeza. En ese mismo año fui hablando con esta chica y definiendo un poco dónde nos iríamos, y bueno, luego concretamos que nos iríamos a España y dentro de España a Barcelona. Lorena es argentina, entonces está diciendo que ella se fue de Argentina a España, y yo creo que a la gente le gustaría saber un poco como extranjera, cómo es llegar a España en cuestiones de trámites, en cuestiones de papeleos, ¿es difícil, es fácil? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Bien, bueno, yo en mi caso voy a hablar de la parte que sé. Yo en mi caso soy argentina, pero tengo doble ciudadanía, argentina e italiana. Entonces, yo en España puedo vivir, trabajar y estudiar como extranjera, pero comunitaria, es decir, como alguien de la Comunidad Económica Europea. Entonces, en mi caso en particular, fue bastante simple, porque yo viajé a España, llegué, y desde el momento en que llegué,
estaba legal, digamos, en cuanto a papeles. Y en España, lo que yo tuve que hacer para trabajar en esta profesión o en cualquier otra, es decir, para poder entrar en el mundo laboral, entonces lo que hay que hacer allí es, lo primero, tramitar el NIE, que es el número de identificación al extranjero, que vendría a ser como un DNI español para los extranjeros, en este caso los extranjeros y los comunitarios. No sé si hay alguna diferencia entre los comunitarios y los que no son comunitarios. Bueno, podemos aclarar que nosotros los españoles no tenemos solamente un pasaporte, sino además del pasaporte tenemos una tarjeta de identificación, que es este DNI del que habla Lore, ¿no? Entonces, cuando una persona llega del extranjero, que no es española, tiene que sacarse algo que es muy similar, que es simplemente el NIE. Entonces, es un poco como para estar legal y para tener una identificación con uno, porque el DNI es, bueno, hoy en día yo no sé si ya es obligatorio, ¿no? Porque no todo es electrónico, pero antiguamente era obligatorio llevar el DNI encima para poder identificarte si se te pedía. Entonces, esto es lo que está diciendo Lorena. Exacto. Entonces, bueno, es básicamente sacar este DNI o NIE en el caso de los extranjeros. Luego también sacar antes del NIE, una cosa que hay que hacer es empadronarse, que traducido al argentino, si alguien nos ve por este lado del mundo, es básicamente fijar un domicilio, es decir, ir a decir dónde uno vive, cuál es su dirección, te dan un papel y con eso ya puedes tramitar lo que sería el NIE. Y luego algo importante también es el número de seguridad social. Y con esas tres cosas uno ya puede abrir una cuenta bancaria que va a ser necesaria. También algo que es necesario, no de cara a trabajar, pero sí a vivir en España, es que uno con esos papeles también puede ir a sacar lo que es la tarjeta sanitaria. Entonces, básicamente son esas cosas las que uno tiene que hacer. Empadronarse, sacar el NIE, número de seguridad social y la tarjeta sanitaria. Por lo que nos has contado un poco, no tenías la titulación de profesora de español, ¿no? Entonces, ¿cómo empezaste en esta profesión? ¿Por qué te dedicaste a ser profesora de español? Es una historia un poco larga que voy a tratar de sintetizar. Como bien has dicho, yo estudié comunicación social y publicidad y tengo ese título universitario, pero siempre cuando estudié mi carrera, era una carrera que me gustaba, pero que no me fascinaba. Y en los momentos en que estudiaba mi carrera siempre me planteé en algún momento de hacer otra cosa, pero la verdad que no sabía qué. Entonces, esto está relacionado con mi vida en Estados Unidos. Cuando yo vivo en Estados Unidos de au pair, el programa de au pair te obliga a tener, hacer, mejor dicho, 80 horas creo que eran de estudio en algo. Yo en mi caso elegí estudiar inglés porque mi inglés no era muy bueno y cuando voy a estudiar inglés me encuentro con gente en el curso de otros países, de distintos países del mundo, estudiando inglés conmigo, y la verdad que esa experiencia me fascinó, me encantó. Entonces, en ese momento yo me preguntaba si existía esto para estudiar español, porque me había atrapado, me había gustado mucho la experiencia. Entonces, cuando yo llego a España, me encuentro con que Barcelona, más concretamente, me encuentro que en Barcelona estaba lleno de extranjeros que estaban estudiando español o haciendo un máster o un posgrado. Entonces ahí empiezo a hilar las ideas y digo, esto de enseñar español, como se enseña el inglés como lengua extranjera, también existe. Y acá en España está muy extendido por lo que veo. Entonces, bueno, ahí me pongo, yo trabajaba, yo llegué a Barcelona y yo los 20 días estaba trabajando, no de lo mío, pero sí de algo que me permitía vivir. Entonces, bueno, a partir de ahí yo fui mejorando, digamos, mis trabajos. Y en el momento en que me entero a través de una amiga estadounidense que vivía en Barcelona, me entero a través de ella que en un lugar había un curso que te formaba para enseñar español a extranjeros. Entonces tomé la decisión digo, bueno, si me aceptan para hacer el curso, me mando, dije.
y pruebo. Y así fue. Hago todo el papelerío, paso la entrevista y en mayo yo ya estoy pagando el curso que iba a hacer en agosto. El curso era intensivo, tenía que dedicarle un mes completo, desde la mañana hasta la noche. Entonces yo decidí que me dejaba mi trabajo. Y así hice, me dejé mi trabajo, trabajé hasta el último día de julio, luego me hice el curso, que era un mes intensivo en agosto, y yo ya había pensado de que me quedaría venir a Argentina de vacaciones, porque digo, después quiero buscar trabajo en el campo del español como lengua extranjera, porque quiero ver si me va a salir algún trabajo de esto para probar si realmente esto me gusta. Y bueno, vengo a Argentina de vacaciones, vuelvo y esto ya estamos más o menos a final de septiembre de ese año. Y esto lo voy a comentar porque le puede ser útil a mucha gente que nos esté viendo, sobre todo está relacionado con un video que tenemos, que es cómo buscar trabajo, y voy a contar lo que a mí me funcionó. Entonces yo en ese momento lo que hago, yo soy la chica de las listas, entonces me hice un listado de todas las escuelas de español que había en Barcelona y que en ese momento sumaban unas 60, nunca me voy a olvidar. Y estábamos en una época de que ya se empezaba a usar esto de mandar el currículum por mail, por internet. Entonces lo que hice fue llamar por teléfono a cada uno de estos lugares y preguntar si podía mandar el currículum por mail y si estaba correcto el mail que tenía, y en algunos lugares me decían que sí, en otros me decían que lo mandara a otro mail. En las 2 primeras semanas de enero me llaman, nunca voy a olvidarme que en la misma semana me llaman de 3 escuelas de español para una entrevista. Y esto también está relacionado con un video que tenemos, que es cuándo buscar trabajo. Y aquí aclaro que si bien enero es uno de los meses más bajos en España para buscar trabajo, creo que uno de los peores, porque estamos en temporada súper baja, saliendo de las fiestas, cuando todos los extranjeros se vuelven a sus casas. A mí, de casualidad, o era el destino, o lo que sea, me llaman de 3 lugares, voy a la entrevista, necesitaban a alguien rápido para entrar a trabajar un lunes. Y llegando al final de la entrevista, me acuerdo que la coordinadora que me hacía la entrevista me dice, si tú realmente quieres este trabajo, sería tuyo y empezarías el lunes. Y bueno, ahí me agarraron los nervios porque yo no tenía mucha experiencia, tenía el curso, tenía sí experiencia de clases particulares que ya había estado dando en Barcelona con algún extranjero que me había salido. Había experimentado también dar algunas clases particulares en Estados Unidos, lo más informal que se te puede ocurrir, como sabía hacerlo, como pensaba que era lo mejor, por gente que me pedía que le enseñara porque me veía que era nativa. Entonces, en esa entrevista me acuerdo que me echo un poco para atrás y digo, ay, no sé si voy a poder con un contrato de 5 horas por día. Y bueno, al final me animé, le dije que sí. Y al día siguiente, que era un viernes, fui a observar las clases. Me tocó observar las 5 horas de clase con los grupos a los que yo le daría la semana entrante, digamos. Y nada, ese día me fui a mi casa con todos los libros y el fin de semana a estudiar lo que lo que me tocaba dar, bueno, el lunes, el martes, y así iba día a día viéndome los contenidos y bueno, y tratando de preparar las clases lo mejor que podía. Y así empecé mi profesión, esa es mi historia y esas son las técnicas de búsqueda de trabajo que me funcionaron en ese momento. Sí, es lo mismo que contaba yo, ¿no? En el vídeo que tenemos que cuento mi experiencia sobre la estadía en Canadá, ¿no? El tiempo que estuve en Canadá es un poco, a lo mejor, siempre decimos que es un poco antiguo quizás la manera de buscarlo, pero bueno, en nuestra profesión es un poco así, ¿no? Yo no he encontrado mejor manera de buscar trabajo. Lógico que si sale alguna cosa y puedes echar el currículum a alguna posición, genial, ¿no? Pero en principio, pues es empapelar el lugar donde estés con el currículum y seguir adelante. Creo que en nuestra profesión, si bien es un poco antiguo, algo que la gente no lo hace, creo que funciona muy bien. Para mí, creo que hasta el día de hoy funciona. Sí, sí. O sea, yo he estado en muchos lugares y la verdad que al final es lo que hay que hacer, ¿no? A menos que se haga eso, un puesto de trabajo que ya lo tengas seguro. Es un poco complicado, pero bueno.
Y bueno, ya sé que fue una buena graduación porque yo también estuve ahí, también me gradué en el mismo lugar. Así que fue una graduación de fuego porque ahí tuvimos muchísimo trabajo y muchísima experiencia. Pero bueno, cuéntanos tú cómo era el día a día en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que solías hacer ahí? Bueno, tú lo conoces muy bien porque, como dices, nos conocimos ahí y nos ayudamos mutuamente ahí. Bueno, la verdad que desde el punto de vista humano, como te conocí a ti, conocí a un montón de gente que, bueno, los tengo de contacto hasta el día de hoy. Fue un lindo lugar para empezar en el sentido humano. La verdad que fue increíble el ambiente de trabajo que había en este lugar. Y gracias a toda esa gente, hoy aprovecho este video para agradecerles porque realmente también gracias a ti y a muchos otros aprendí y me ayudaron en los comienzos, que fue duro el hecho de, sin experiencia práctica, digamos, el curso que hice había sido muy práctico, pero no es lo mismo luego entrar a la realidad, al día a día y a prepararte 5 horas por día. Entonces, si bien teníamos un libro que no teníamos que seguir al pie de la letra, como bien decimos en nuestros cursos, a los libros está bueno tener un libro, pero compaginarlos con otras cosas. El día a día al principio fue estresante en el sentido de aprender muchas cosas de todo tipo. No solamente de cómo enseñar la lengua, sino que estábamos, en este caso, como estábamos enseñando español en España, nuestros grupos de estudiantes eran multiculturales, es decir, teníamos gente de distintos países del mundo. Entonces fue un aprendizaje constante de otras culturas, de cómo aprende un chino, de cómo aprende un ruso. Y bueno, fue sumamente enriquecedor. Es lo que me encanta de esta profesión. Pero en mi caso yo digo que los 3 primeros meses fueron súper estresantes. Los otros 3 ya aflojó un poco la cosa. Y después ya se convierte en una rutina, digamos, en el sentido de que ya te conoces los libros, tienes preparadas tus clases. Al principio se aprende un montón de las culturas de tus estudiantes y después, cuando ya llevas un par de años, sobre todo ya sabes lo que te van a contar, ¿no? Sabes lo que te va a contar un chino, sabes lo que te va a contar alguien de otros países, que al principio te sorprenden. Aunque pasan los años y también siempre hay alguien que viene con algo que tú no sabías de esa cultura y dices, ¿cómo? Sí. Yo llevo tantos años y nunca me habían contado esto. Nunca te dejan, nunca, eso te iba a decir, ¿no? Que a pesar del tiempo y a pesar de haber trabajado con un montón de nacionalidades, nunca acabas de aprender, ¿no? Nosotros bromeamos un poco con los estudiantes en los cursos que siempre les decimos que nosotros sudábamos cuando empezamos. Y es cierto, sudábamos. Esto que tienes de los 3 meses es tal cual para mí también. O sea, yo sudé. Tal cual. Sudé y dormí muchas siestas. Exactamente. Yo llegaba, me acuerdo que yo llegaba a las 2, 3 de la tarde y me tiraba 2 horas hasta descomprimir la cabeza y luego sentarme de nuevo a prepararme las clases para el día siguiente. Pero bueno, eso también hay que decir que es el principio, que hasta que uno se aprende, más que los libros, los niveles, toda la gramática que va en cada uno de los niveles, y luego por más que uno tome otro libro, si uno ya tiene todo el conocimiento, es más fácil. Entonces, mi día a día, al principio era así, trabajaba 5 horas, tenía un contrato de 5 horas, pero luego, a medida que pasó el tiempo, siempre me ofrecían más, entonces a veces trabaja 6. En verano, donde la cantidad de extranjeros en España se duplica, si podíamos trabajar, nos preguntaban si queríamos trabajar más horas y en ese momento llegué a trabajar 8 horas por día y 9, cuento la primera hora que era para nivelar a los estudiantes. Y con respecto al tipo de clases, español general es lo que gana, luego clases de conversación. En nuestro caso teníamos talleres culturales, que había 1 hora al día que se daban talleres sobre la cultura del mundo hispano. Y bueno, para ir así, terminando, te hago la última pregunta, que como hemos dicho ya muchas veces, lo has dicho tú también, eres argentina, estuviste en España, entonces sale el gran tema de
¿qué variante enseñabas cuando estabas en España? Bien, bueno, yo enseñaba la variante española. Una de las cosas que yo pregunté cuando fui a la entrevista en este lugar, que es donde trabajé, ¿qué variante tengo que enseñar en las clases? Recuerdo que en ese momento, en la entrevista, me respondieron que yo podía enseñar mi variante, o sea, como que no me exigían una variante en concreto y que tenía libertad para enseñar la variante que yo quisiera. Pero yo soy una persona muy práctica y el día que me voy a mi casa con todos los libros para dar las clases al lunes siguiente, entonces cuando yo empiezo a ver el libro, más allá de que el libro no contemplaba el vos, sí el ustedes, porque lo tienen con el ellos, ellas, ustedes, pero estaba el tú y el vosotros, no estaba el vos, y el vos en el presente además es distinto del tú, porque tú hablas, vos hablas. Y me encuentro con el vocabulario de los campos semánticos, es decir, por ejemplo, la familia es bastante igual, pero por ejemplo la ropa u otros campos semánticos cambiaban muchas palabras. Entonces yo dije, si yo hago mi variante y tengo un libro en variante española, mi clase va a ser un desastre. Entonces dije, lo mejor pensando que iba a hacer, decidí yo misma que iba a usar la variante española. Para terminar, pues eso, si querías añadir algo más o no sé, ¿quieres decir algo más sobre tu experiencia en España? Bueno, para cerrar, esta entrevista lo que puedo agregar es que es una profesión hermosa, súper enriquecedora, que se aprende un montón. Es un aprendizaje constante y, como había mencionado antes, por ahí uno piensa que ya lo aprendió todo de sus estudiantes, por ahí llega alguien con algo que tú dices, o sea, esto es nuevo, esto no lo sabía. Entonces, eso es lo lindo que tiene esta profesión, ese intercambio cultural, intercambio de experiencias, que es sumamente enriquecedor, no solamente profesionalmente hablando, sino también personalmente hablando, es decir, para la vida cotidiana. Uh-huh. Y como este video va de España, si hay alguien que está pensando en irse a España a trabajar como profesor de español, mi experiencia fue genial, fantástica, hermosa, y creo que es un país o el país de habla hispana donde más extranjeros van a estudiar español, por lo tanto hay muchas posibilidades para trabajar como profesor de español, pero en este punto también me gustaría aclarar que cuando yo empecé fue hace muchos años y creo que hoy también en España, si bien creo que hay muchos lugares donde uno puede buscar trabajo como profesor de español, creo que actualmente también hay mucha más competencia y esa competencia está muy cualificada. La gente que hoy estudia en España para ser profesor de español, además de una carrera universitaria y de un curso, como fue mi caso o lo que tenía yo en ese momento, hoy mucha gente tiene un máster en español como lengua extranjera. Uh-huh. Y hay una formación continua y constante del profesorado. Eso también hace que sea una profesión donde haya muy buenos profesionales con muchísima experiencia y con muchísimo conocimiento de la profesión en sí. Agradecemos a Lorena que nos haya contado su experiencia en España y poco a poco iremos subiendo más entrevistas que hemos realizado a personas que, como nosotras, han estado viviendo en diferentes países y trabajando como profesores de español en diferentes contextos educativos. Esperamos que os haya gustado. Si es así, por favor, regaladnos un me gusta o compartidlo con todas aquellas personas que penséis que puedan estar interesadas. Si no lo habéis hecho ya, también podéis suscribiros al canal y activar la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos una de estas entrevistas o cualquier otro vídeo al canal, que generalmente suele ser los jueves. Espero veros pronto por aquí. Un saludo. Adiós.